Regresa al mundo de la selva. Misiones amazónicas. Valorando y difundiendo las culturas vivas de nuestro país y la actividad que los misioneros desarrollan en ella. Misiones amazónicas. Superemos las distancias e identifiquémonos con los pueblos amazónicos. Escuchemos Misiones amazónicas. Bienvenidos y bienvenidas, amigos oyentes. Estamos una vez más unidos para hablar sobre la Amazonía de nuestro país. Les saluda Mónica Villanueva y Javier García. Estamos muy contentos de estar con ustedes para poder hablar hoy día de un tema muy importante. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar, Javier? Hoy vamos a hablar sobre los cuentos amazónicos, pero antes queremos saludar también a nuestras amigas radios enlazadas, a Radio Quillabamba, Radio Cepagua, Radio San Martín, Radio Madre de Dios y a todas las radios dominicas que nos acompañan a través de este programa. Sí, Mónica, como cuentas, tenemos un programa hoy muy interesante. Queremos hablar sobre un tema que nos apasiona a todos desde muy chicos, los cuentos, ¿no? Las historias, estas que nos leen desde pequeños y que también son un vehículo para entender la sociedad, para entender la naturaleza del hombre y para entender distintos temas como las culturas, entre ellas la cultura amazónica. Así es, ese será nuestro tema a tratar el día de hoy, un tema a profundidad donde conoceremos esa cosmovisión y ese aporte cultural de nuestros pueblos amazónicos, especialmente del suroriente peruano, porque haremos referencia a varios cuentos, y entre ellos machiguengas, yines y por supuesto de etnias del norte de nuestro país. También para que los oyentes pues se relacionen un poquito más de todo este aporte cultural enorme que tenemos en nuestra Amazonía, en esta región tan importante. Y además tenemos secciones nuevas dentro de nuestro programa de radio, que ya lo hemos comentado en una emisión anterior. Vamos a realizar entrevistas durante este año 2017, temas a profundidad como lo haremos hoy. Ellos nos cuentan que estarán basados en testimonios de misioneros, profesionales, laicos que están en la región y tienen mucho que contarnos, y por supuesto la selva al día, porque la información es importante. Claro que sí, no solamente tenemos noticias y además referentes culturales muy importantes, sino también casos que quisiéramos rescatar, ¿no? Muchos libros, tanto para niños como relacionados a tradiciones y a situaciones críticas en algunos casos, obras poéticas. La idea hoy es pues hacer un recuento y tener un panorama amplio de la literatura amazónica, y a partir de ahí pues interesar a que cada oyente, según sus gustos y quizá hasta sus edades, puedan ir eligiendo algunos de estos materiales como parte de su cultura, como parte de su entretenimiento, y además para que puedan conocer algunos autores recientes también, así como otros de regiones cercanas, ¿no? Recordemos que la Amazonía peruana está muy conectada con la brasileña, boliviana, y de estos territorios también provienen algunas de las publicaciones de las que vamos a hablar hoy. Muy bien, Javier, excelente introducción. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con este tema a profundidad. Recuérdame en tus oraciones. Yo también creo en Dios. Es el lema de la cadena de oración que se inicia para pedir por las misiones en la selva. Te invitamos a unirte a esta cadena de oración elevando una intención por las comunidades nativas que son atendidas por los misioneros dominicos en Madre de Dios, Cusco y Ucayali. En tu grupo de oración, en familia y personalmente, pide por el fortalecimiento y la expansión de las misiones católicas en la Amazonía de nuestro país. Únete a la cadena de oración por las misiones en la selva y recuerda que la oración es pieza clave para la comunión. El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado te lo agradecerá.
Para mayores informes, comunícate con el Centro Cultural José Pío Asa al 3310771 o visita nuestra página web www.selvasperú.org. Les presentamos el Centro Cultural José Pío Asa, entidad de los misioneros dominicos que promueve el conocimiento y rescate de las culturas amazónicas, así como la actividad misionera en el suroriente peruano. Entre nuestras actividades y servicios, destacamos el Museo Etnográfico de la Amazonía, servicio de biblioteca abierto a investigadores, estudiantes y público interesado, orientación sobre la realidad amazónica, publicaciones de análisis sociocultural, así como cursos y seminarios especializados en el análisis de temáticas amazónicas referidas a varias disciplinas. Te invitamos a visitar nuestro centro cultural y su museo en el Jirón Callao 562, Cercado de Lima. También puedes llamarnos al 331-0771 o visitar nuestra página web www.selvasperú.org. Continuamos en Misiones Amazónicas, hoy conversando sobre cuentos amazónicos. Y justamente este tema nos trae a colación hablar de cosmovisión, hablar de identidad y de otros muchos temas como la interculturalidad. Pero vamos a ir yendo paso por paso porque nuestros amigos oyentes, de hecho, que estarán muy curiosos de saber lo que es la literatura amazónica. Claro que sí. Primero tendríamos que hacer una pequeña introducción, referencia sobre los cuentos, ¿no? ¿Cómo empiezan los cuentos? ¿Cómo uno empieza a integrarse o a interesarse por estas historias? Quizá un primer punto de partida de los que más se suelen mencionar son los cuentos orales. La narrativa oral, que tiene mucho de la literatura amazónica tiene mucho de narrativa oral, empieza con esas pequeñas reuniones en las que uno empieza a contar historias y dentro de estas historias aparecen referencias a su mundo, ¿no? Al lugar en el que vive, a la rutina diaria, a las actividades que lo ocupan y lo preocupan, ¿no? Entonces, a partir de todas estas situaciones aparecen historias que perduran en el tiempo, ¿no? Mónica, tú de repente tendrás algunas historias propias que en tu infancia fueron muy importantes para tu niñez, para a la hora de compartir quizá con tus amigos o con familiares. Sí, definitivamente a muchos de nosotros nos han contado la Caperucita Roja, nos han contado la Cenicienta, que son cuentos muy universales, ¿no? Sí. Son cuentos que no necesariamente están dentro de nuestra identidad peruana, ¿no? Sí, precisamente de eso tiene mucho que ver un cuento, ¿no? Es algo que involucra a veces nuestros sueños, nuestros temores. A mí me pasa de ver a niños que desde muy pequeños ya empiezan a contar cuentos, ¿no? Te dicen, papá, no sabes lo que me pasó hoy, y te cuentan su día, o de repente se empiezan a emocionar y dentro de este relato empiezan a imaginar cosas, ¿no? La imaginación es parte del cuento, ¿no? De la narración. No solamente tratamos de hechos cotidianos, sino también de lo que sentimos y a partir de eso de lo que podemos imaginar, ¿no? Quizá para un niño una situación pequeña como extraviarse puede convertirse en toda una aventura. Dentro de los cuentos vemos también que hay una amplia narrativa de aventuras, ¿no? Tú mencionabas algunos de los cuentos tradicionales, otros muy reconocidos son los de Julio Verne, por ejemplo, en los que narra grandes aventuras, o de Emilio Salgari, en que cuenta precisamente como ahora historias que ocurren en lugares agrestes, ¿no? En Amazonías, en selvas, enfrentados a especies y a salvajes y en situaciones muy emocionantes que hace que los niños se involucren rápidamente con este tipo de narraciones. Así es. Y también aunque no hayamos desde pequeños leído muchos cuentos amazónicos, hemos tenido referencias de algunos autores como José María Arguedas, por ejemplo, o Ciro Alegría, que nos han comentado mucho historias acerca de la realidad que pasan nuestros pueblos, ¿no? Entonces, ellos también han sido un referente para poder conocer un poco más al interior del país qué es lo que podemos encontrar, ¿no?
en José María Arguedas con Los ríos profundos, Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, que ya son grandes obras, no exactamente cuentos, pero se lo menciono porque es un referente que va a ir marcando hitos que luego otras personas han ido comentando o especializándose más en tradiciones orales, como ya hacías mención, y esas tradiciones orales pues definitivamente han sido contadas por los abuelos de generación en generación, y esas transmisiones de valores y también antivalores que podemos encontrar dentro de un cuento, sí, han enriquecido muchísimo la vida de quien lo escuchaba, ¿no? Y ha marcado un referente para poder actuar o comportarse de cierta manera. Claro, la temática de los cuentos involucra mucho historias que pueden reflejarse como problemas, como situaciones adversas, como personajes incluso que puedan marcar ciertos elementos del espíritu, ¿no? Tienes siempre en la obra o en la literatura amazónica personajes que aparecen como demonios, como seres malignos, seres ocultos, ¿no? Y en muchos de estos casos ocurre pues que son parte de la cosmovisión de, imagínense, una selva tan rica y tan profunda en especies animales, con una presencia tan fuerte del río y de toda la vida que trae consigo, genera pues una serie de relatos maravillosos, ¿no? Relatos que han sido, como bien cuentas, recogidos por autores tradicionales en el Perú, ya que forman parte de la literatura formal, digamos, de alguna manera en el Perú, como José María Arguedas y Ciro Alegría, pero que también han ido despertando a otros personajes, ¿no? Y a otros autores. Dentro de estos quizá podríamos hablar ahora de algunos narradores que han empezado poco a poco a interesarse en la literatura amazónica, y a otros también que, proviniendo de otros lugares, han encontrado pues en la selva un universo para contar historias maravillosas y también muy realistas, como mencionabas. Sí, y antes de que los menciones, que me parece muy importante la investigación que se ha hecho previa para poder contarles a nuestros amigos oyentes, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez el chuyachaki o el bufeo colorado, sí, también ay, se me están yendo ahorita los nombres, pero son mitologías amazónicas muy conocidas que van marcando la misma cosmovisión, y a veces uno no lo entiende, pero si uno se pone a analizar, te vas dando cuenta cómo existen otros mundos dentro del mundo o la cosmovisión amazónica, ¿no? Siendo reiterativa un poco. Estos mundos en donde tú puedes encontrar vida en el cielo y también en el subsuelo, en el mismo río, y todos esos personajes mitológicos que también hacías referencia tú. En otras culturas no se llama el chuyachaki, sino se llama tiene otro nombre que ahorita se me ha ido. Bueno, en fin, vamos a ahora recordarlo para que podamos ir mencionándolos, porque las personas de hecho lo han escuchado. El tunche. Acaba de salir, el tunche se me estaba escapando, ¿no? Hay que meterse al bosque, creo, para poder acordarnos de él. Sí, poco a poco uno va recordando cantidad de personajes que forman parte pues de la mitología de la selva, ¿no? Que gracias a Dios nos da una mitología propia. Tengamos en cuenta que en otros parajes del mundo, en Escandinavia, hay toda una mitología relacionada a esos territorios, que en las selvas también centroamericanas existen personajes de ese tipo, y que la mitología ha acompañado a los griegos y a muchas civilizaciones, y que muchas veces pues en esta fantasía que uno ve cree que pues son historias falsas o que simplemente son menos importantes, pero encierran mucho de la cosmovisión, como venimos diciendo, y encierra también mucho del espíritu que se quiere transmitir a través de ellos, ¿no? Dentro de los relatos hay mucho de un lenguaje costumbrista, ¿no? De rescatar no solamente la historia por la historia, sino ciertas variables, ¿no? Como puede ser el lenguaje de
una determinada zona, de una comunidad, y también las creencias y costumbres que van a ayudar a transmitirse a través de estos cuentos, ¿no? Por ejemplo, hacemos mención a los actuales amigos amazónicos que han promovido o siguen promoviendo su propia lengua, ¿no? Porque la idea es seguir preservándola. Entonces, quiero hacer mención a Renber Yaguarcani, por ejemplo, que es un representante artístico del Perú, pintor, pero también a la vez escritor. Y él ha realizado cuentos basados en su propia etnia, ¿no? Huitoto. Y estas obras que él ha ya impreso y difundido se titulan Las aves y sus colores, que recién salió el 2015, y todo ese trabajo que es invaluable, realmente es como una reivindicación y hasta defensa de su pueblo. Recuerdo que él lo decía en una entrevista, y además hay otras obras que él mismo ha realizado, como Fidoma y El bosque de estrellas y El sueño de Huinaima, que son otros cuentos más muy interesantes de la etnia Huitoto que sería importante conocer. Los Yines, por ejemplo, también han tenido una recopilación y sistematización de experiencia a través de lo que las costumbres hacen de este pueblo su riqueza. Y yo quiero mencionar aquí también la publicación de los saberes de los Yines que realizó la periodista Beatriz García Blasco y Leire Gualde, que justamente son nuestras colegas de Radio Cepagua, claro, y a quien mandamos nuestros saludos, porque ellas hicieron esta recopilación, llegaron hasta los abuelos y pudieron escribir justamente esa publicación, una revista importante llamada Gracias mis abuelos. Y en Yine no lo sé decir, pero se llama Gracias mis abuelos, y es una publicación del 2014. Otra experiencia que también ha sido muy importante e interesante, pero esta vez a nivel auditivo, que se ha recuperado muchísimo. Por ejemplo, la historia o el origen del Amazonas, ¿no? Que puede tener diferentes versiones, ¿no? Lo ha hecho, por ejemplo, la Red Eclesial Panamazónica, Signis, América Latina y ALER. Lo han hecho en audio. Y esto es muy importante, claro, porque lo hemos pasado en este programa. Ustedes, amigos oyentes, si nos han seguido durante todos estos años, pues han podido ver todo este trabajo que nos ha permitido también reflexionar acerca de la realidad de estas poblaciones y cómo estos cuentos nos ayudan a ser propositivos y a incentivar el diálogo y la reflexión. Otra experiencia, y aquí ya nos vamos más al norte de Perú, es de Leonardo Tello. Leonardo Tello ha sido mencionado muchas veces en nuestro programa y además lo hemos entrevistado, hemos tenido esa oportunidad. Él es periodista de Radio Ucamara. Por ejemplo, él ha realizado videoclips con música, ¿no?, en su propio idioma, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver con cuentos, pero luego, ya en el 2016, o sea, ahorita acabamos de pasar el año, ha realizado una publicación justamente, Caruara, así se llama, Caruara, la gente del río, que también rescata relatos que son justamente una muestra del vínculo que existe entre las personas que viven en la selva con la tierra, con la naturaleza, con el río. Y esto es importantísimo mencionarlo, porque son experiencias que se están dando a notar y se están visibilizando más. Y finalmente quiero mencionarte y mencionar a los amigos oyentes que nos siguen los cuentos infantiles Selva Adentro. Esta Selva Adentro, realizada por Gema Rosas, una española catalana que lideró una recopilación de textos e ilustración de este material, además que fue bilingüe. Su propuesta fue muy interesante también, pero ella lo realizó en Ecuador, fíjate, en Ecuador. Claro. O sea, estamos hablando de toda una riqueza de la cuenca amazónica que lo conformamos 9 países, ¿no? Así es, Mónica, mira, simplemente para hacer un pequeño recuento, tú mencionabas a José María Arguedas y efectivamente él recientemente se volvió a publicar los mitos, leyendas y cuentos peruanos, ¿no?, que José María Arguedas ayudó a recopilar, y entre los que
se encuentran leyendas no solamente de la selva, sino también de la costa y de la sierra. Así como mencionas el caso ecuatoriano, en Perú estuvo hace un tiempo el investigador y escritor Homero Carvalho, quien ha ayudado a impulsar la literatura amazónica de Bolivia, ¿no? Creemos a veces que el Perú tiene una gran, digamos, tradición narrativa, y es muy cierto, pero también podemos ver qué ocurre en las cercanías, ¿no? Y tanto Bolivia como Brasil y Ecuador tienen una gran tradición también oral y literaria de este tipo de historias, ¿no? Así es, muchísima información, definitivamente no nos va a alcanzar todo un programa, pero vamos a ir dándoles muchas alternativas a nuestros amigos oyentes para que al menos se acerque a algún cuentito amazónico. Claro que Hacemos sí. una breve pausa y vamos a retornar para seguir hablando del tema. Les presentamos el Centro Cultural José Pío Asa, entidad de los misioneros dominicos que promueve el conocimiento y rescate de las culturas amazónicas, así como la actividad misionera en el suroriente peruano. Entre nuestras actividades y servicios, destacamos el Museo Etnográfico de la Amazonía, servicio de biblioteca abierto a investigadores, estudiantes y público interesado, orientación sobre la realidad amazónica, publicaciones de análisis sociocultural, así como cursos y seminarios especializados en el análisis de temáticas amazónicas referidas a varias disciplinas. Te invitamos a visitar nuestro centro cultural y su museo en el Jirón Callao 562, Cercado de Lima. También puedes llamarnos al 331-0771 o visitar nuestra página web www.selvasperú.org. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 5. Continuamos en Misiones Amazónicas, saludando a toda la red de radios dominicas que existen en nuestro país. Un gran abrazo para toda la población que nos escucha a través de las ondas radiales, que es un medio de comunicación que nos acerca, que nos permite un encuentro, no importa la distancia porque estamos ahí, cerca. Y bueno, estamos aquí en Misiones Amazónicas hablando justamente de cuentos amazónicos. Y hace un momento hacíamos referencia de cómo hay tanta riqueza en diferentes países en nuestra cuenca amazónica. Para tener un dato preciso y recordarlo sobre todo, la selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo. Se considera que su extensión llega a 6 millones de kilómetros cuadrados repartido en 9 países, ¿no? El más grande definitivamente, Brasil. Pero de ahí seguimos nosotros. Y de ahí seguimos nosotros, Perú. Y para luego venir, viene Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa y Surinam, ¿no? Esos son los 9 países que conformamos esta cuenca amazónica, de donde se rescatan muchísimo de esto que estamos conversando, de la cuenca amazónica, y que hay etnias que tienen puntos en común, ¿sí? Que es justamente son custodios del bosque, ¿no? Aprecian la naturaleza y tienen una relación constante con la tierra, ¿no? Entonces esto hay que valorarlo definitivamente. Sí, claro que sí. Además, de algún momento hemos empezado a hablar de autores que pertenecen a estas mismas comunidades, pero también es bueno que haya personas ajenas a ellas que las valoren también, que encuentren en la selva una inspiración. Y por ejemplo, tengo de aquí del año 2016, de hace unos meses, de octubre,
una publicación muy interesante sobre la selva que se denomina Diccionario Amazónico, Voces del Castellano en la Selva Peruana. Es una publicación del antropólogo peruano Alberto Chirif, ¿no?, que se presentó en Tarapoto y que muestra pues parte de esta gran tradición que se encuentra en la selva peruana, ¿no? Hay toda una literatura, decíamos, relacionada a la Amazonía y que, por ejemplo, involucra incluso historias para niños. Es el caso de Don Ruperto Distinto, de Hernán Garrido Leca, en la que se cuenta la historia de un personaje atípico, Don Ruperto, un caimán amazónico que, a pesar de ser un animal grande y fiero, no usa su fuerza ni apariencia para asustar a otros y es más bien distinto, ¿no? Hay pues entonces muchas formas de inspirarse en la selva, de contar y transmitir estas tradiciones tan interesantes. Otra de las historias que hemos encontrado es la de El Otorongo y el Oso Hormiguero de Luis Urteaga. Aquí no solamente se recoge un entorno amazónico y una tradición oral, sino que también se pone en valor historias relacionadas al mundo chipivo. Encontramos pues entonces una serie de obras que van a continuar un legado importante que hay sobre literatura amazónica, entre las que pues muchos recordarán la obra de nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, El Hablador, o una obra también que ha trascendido mucho como Las tres mitades de Inomoxo de César Calvo. Obras que han ayudado a valorar y actualizar y a darle una mirada nueva a la literatura y a los mitos amazónicos. Así es, y yo quiero mencionar que el Centro Cultural José Pío Asa tiene también una importante experiencia editorial. La presencia de los misioneros dominicos, que data de hace 115 años en nuestra selva amazónica en el sur, ha sido bastante valiosa por el registro que se han hecho a nivel etnográfico, a nivel social, antropológico y a nivel de cuentos. En el año 60, el padre Ricardo Álvarez Lobo, a quien siempre recordamos y que hace poco hemos sacado una publicación, 3 publicaciones de ensayos amazónicos que está a disposición de los oyentes también para cuando quieran preguntarnos. Él, por ejemplo, recogió una serie de cuentos y mitos yines, por ejemplo, y son muy interesantes porque hasta ahora se siguen leyendo y sirve de material de estudio en las universidades para conocer justamente toda esta vida y cultura y aporte que nos hacen las poblaciones amazónicas. En publicaciones más recientes que ha realizado el Centro Cultural, también se encuentra La Selva Cuenta. En La Selva Cuenta ya encontramos otros cuentos diferentes a la de los abuelos que contaban en el año 60 y que el padre Ricardo Álvarez Lobo pudo rescatar. Ahora, esta vez lo rescatamos de los chicos, de los jóvenes de secundaria, tanto de Quirigueti como de Cepagua. Y ellos, pues, a través de un concurso pudieron escribir sus historias, ¿no? Hablaban del Chuyachaki, también del origen del Amazonas, del tigre y el armadillo, y de otros muchos más que sirven hasta ahora para que nosotros podamos entender un poco más su cultura y además incentivar la imaginación, crear nuestros propios cuentos, motivar a la lectura, que esto es sumamente importante para que nuestro país esté más educado y entienda un poco más las realidades que tenemos dentro de toda nuestra gran nación. Justamente, ¿no? Una de las realidades que más golpea a la Amazonía es la ecológica, ¿no? A veces hay situaciones que resultan problemáticas y que también se abordan a través de estas historias. Hace un par de años, Leoncio Robles presentó el libro Bajo el cielo amazónico. Lo curioso fue que esto se hizo a través de una editorial española, la editorial Baile del Sol, que publicó este libro que data o que trata sobre o que viene a homenajear a los indígenas amazónicos que resisten a pesar de tanta maldad institucional, se dice aquí, y a los colonos de todas las cuencas amazónicas que han sabido respetar territorios comunales e indígenas, ¿no? Leoncio Robles es un periodista que además ha traducido todo esto en un documental. De alguna manera aquí también se reflejan una serie de personajes fascinantes ligados a una tradición
mágica, y que van a rescatar esos bosques, esa fauna y flora de la Amazonía peruana que a veces sufre por las actividades extractivas, ¿no? Contamos entonces con una gran cantidad de historias que queremos que también ustedes puedan conocer, así que los invitamos dentro de sus canales de comunicación a revisar una revista muy interesante, una revista digital llamada El Hablador, donde se presentó hace un tiempo un artículo titulado Clásicos de la literatura amazónica por Ricardo Virgües Villafane. Él reunió en el año 93 una gran cantidad de publicaciones amazónicas, y en esta enorme lista sobresalen obras poéticas, novelas, cuentos y mitos amazónicos. Sí, y queremos también mencionar, es muy importante la información que nos va brindando Javier, de todos los temas que vamos encontrando en los cuentos. Definitivamente los cuentos nos muestran la cosmovisión que tanto lo estamos mencionando, que es una visión propia de la cultura que justamente escribe o transmite el cuento. Así es. Entonces, ahí nosotros vamos a entender muchos de los comportamientos, de la dinámica social que tienen estas culturas, de los valores y antivalores que podemos encontrar, y también puede ser una vía de fortalecimiento de identidad para ellos mismos y para que nosotros como peruanos, entre todos, nos valoremos más, porque esto es importantísimo, ¿no? Somos costa, sierra y selva, pero tenemos que estar unidos y comprender toda la riqueza que tiene nuestro país. ¿Qué otros temas recurrentes también tú puedes encontrar, Javier, dentro de todos los cuentos que hemos ido mencionando? Sí, mira, además de la presencia, por ejemplo, mágica de animales, sí, así es, que representan fortalezas y poderes a veces sobrehumanos, encontramos también historias de conflictos ambientales, encontramos situaciones muy puntuales relacionadas a ciertos personajes, ¿no? Guardianes de la selva, personas que quieren proteger estos entornos. Encontramos siempre la mirada extraña, ¿no? de quien por primera vez se acerca aquí y aparece como un investigador, o a veces también como un aventurero, ¿no? Encontramos historias sobre la gran y fuerte presencia que tienen los ríos y la naturaleza como un medio propio en el que se van a rescatar distintas historias que nos van a sorprender, ¿no? Siempre encontramos entonces una serie de personajes y de un entorno que motiva a la aventura, y que, como siempre resaltamos, hay además un rescate lingüístico, ¿no? Las lenguas indígenas, los dialectos amazónicos son muy valorados porque van a nutrir y van a darle una personalidad diferente a este tipo de narraciones. Así es, muy interesante. Entonces ya vamos a ir concluyendo el tema. El difundir esto nos da a conocer la realidad etnográfica y social que presentan justamente los pueblos indígenas amazónicos, y también queremos a través de este programa sensibilizar justamente a la población de todas las necesidades existentes que hay en el mundo amazónico. Claro. Quizás a partir de los cuentos vamos a entender mucho más, porque cuando hemos leído, y esto les invito a todos los oyentes a que lo puedan adquirir, La Selva Cuenta, hemos leído cuentos, sí, de personajes mitológicos, pero a la vez también se transmite preocupaciones que tienen los jóvenes nativos actuales, ¿no? Entonces, esto nos abre diferentes panoramas que nos van a ayudar a comprender un poco más y saber qué podemos hacer, ¿no? O sea, esto nos puede ayudar a tener mayor claridad para ver qué acciones sociales, proyectos, ser más propositivos para lograr una mayor cooperación entre todos nosotros como peruanos, una solidaridad un poco a la distancia o quizás a nivel local. Hace varios meses ocurrió el tema de Cantagallo, el incendio, ¿no? Creo que todo el Perú se dio cuenta de lo que pasaba con esta población
población y todos estuvimos al tanto de ellos. Gracias a Dios salieron adelante y tienen ellos también mucha riqueza que compartir. Y tú hacías mención, Javier, hace un momento de los chipivos conivos, ¿no? Claro, que están en la zona de Ucayali, que es bastante importante todo el aporte que realizan. Sí, definitivamente la literatura tiene ese poder de acercarnos a realidades que nos conmueven y con las que después nos vamos a sentir identificados, ¿no? Para conocerlos más, para apropiarnos incluso de sus costumbres y hacerlas parte de esta identidad que además debemos tener como peruanos en general, ¿no? Lo importante de la selva además es esta amplia manifestación cultural que hay por cada una de las comunidades y que además nos va a acercar a otros países, ¿no? Recientemente me enteraba de situaciones muy dramáticas en Bolivia, por ejemplo, por crisis de agua, y que son situaciones específicamente en La Paz, y que son situaciones que de alguna manera se relacionan con todas estas historias en las que vemos realidades adversas, ¿no? De alguna manera nos ayuda también a ser más sensibles con otras comunidades, ¿no? Y la literatura amazónica pues está llena de estas situaciones, de historias de aguarunas, de historias de chipivos, como mencionabas hace un momento, de machiguengas, como ocurre en el caso del libro El Hablador de Mario Vargas Llosa, y de tantas otras historias que poco a poco van a ir apareciendo seguramente, aprovechando que existe una mayor difusión y cada vez un mayor interés por la selva peruana. Así es, somos Misiones Amazónicas. Puede visitarnos en www.selvasperú.org y conocer la experiencia del Centro de Investigación Amazónico, Centro Cultural José Pío Asa. Hacemos una breve pausa y en esta parte concluimos con este tema de cuentos amazónicos. Un misionero que dejó huella, un misionero que evangelizó en la selva del Perú. Padre José Álvarez, misionero dominico que fue llamado a Pactone por la etnia de los Amaracaeris y que significa papá anciano, papá bueno. Por su santidad y dedicación a los pueblos amazónicos se invita a la misa que se realiza para orar por su pronta beatificación. Todos los primeros miércoles de cada mes a las 6 de la tarde en la Basílica del Santuario de Santa Rosa, en la primera cuadra de la Avenida Tacna en el Centro Histórico de Lima. Ven y acompáñanos con tu familia y amistades para pedir por el siervo de Dios, el Padre José Álvarez Apactone, papá anciano, papá bueno. Ellos nos cuentan testimonios y experiencias de misioneros, laicos y especialistas en la Amazonía peruana. Bueno, estamos en las preguntas y respuestas en esta parte de Misiones Amazónicas con el hermano Jesús Marcos. ¿Somos todas la sangre, como lo decía José María Arguedas? De hecho, yo vengo de muy lejos y estoy aquí como si fuera uno de los de acá. Así que, sangres comunes. Y el hermano Marcos justamente es de España, de Burgos, pero se siente muy peruano. Lo esencial es invisible a los ojos. Creo que sí, creo que hay mucha razón en ello. Dar sin esperar nada a cambio. Bueno, sí, es como el lema de muchas personas. Creo que me puedo incluir un poquito en ello. ¿Qué significa misionero? Bueno, la palabra dice, misionero es ser enviado. Pues eso, somos enviados por alguien a realizar algo en su nombre. Eso somos. Muchas gracias. De nada. Y bien, escuchábamos entonces al hermano Jesús Marcos que nos contaba así rápidamente a partir de estas
frases propositivas, algunas respuestas muy interesantes a raíz de su experiencia. El hermano Jesús Marcos, es de Puerto Maldonado y él está muchísimos años, más de 50 años en Puerto Maldonado. Él es hermano marista laico. Y bueno, tuvimos la oportunidad esta semana de poder conversar con él. ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido, Javier? Creo que es fascinante ver cómo una persona se puede sentir tan a gusto dentro de una comunidad al punto de ya querer ser parte de ella, ¿no? Yo sé que cuesta mucho a veces ganarse la confianza, pero cuando uno llega con esa cercanía y con esa amistad, se encuentran pues lazos muy importantes, ¿no? Hay un vínculo además afectivo, parece, ya creo, entre el Perú y España, que está muy, muy remarcado en la selva peruana, ¿no? Así es, de verdad nosotros estamos muy contentos de ir relacionándonos con estos testimonios porque llenan nuestros corazones, ¿no? De saber que hay gente que entrega toda su vida, que salen de sus países y vienen a hacer misión, ¿no? Sí, a colaborar, a estar con la gente, a acompañar. Sí. Y eso es muy valioso. Claro que sí, además, como señalan, un misionero es un enviado que muchas veces termina quedándose por un afecto, una atracción quizá a un lugar tan lejano que de alguna manera también va a incorporarse dentro de su propia naturaleza, ¿no? Es muy interesante ver cómo ellos cada vez se sienten más a gusto y también dentro de las comunidades los necesitan y los extrañan y forman parte ya de sus familias, ¿no? Y en esta parte queremos aprovechar a todos los misioneros que están en el Perú. Un saludo para ellos. Un abrazo también y estamos orando mucho por ellos para que puedan seguir adelante con esta misión, porque nunca les falte salud y porque, bueno, esa pasión que tienen por servir al otro, pues siga irradiando a más corazones. Claro que sí, que contagien a más generaciones y que transmitan esos valores que también son muy importantes dentro de comunidades que a veces se ven ante situaciones adversas o ante otras que pueden quizá llevarlos a cierta prosperidad, pero que también hay que saber cómo canalizar. La Selva al Día. Información y actualidad de la región amazónica. Y bien, llegamos a la parte informativa de nuestro programa de misiones amazónicas y contarles que el Centro Cultural José Pío Asa ha abierto sus puertas, como todos los años, al Museo Etnográfico Amazónico para que usted pueda conocer si usted está en Lima. Porque si está en provincia, cuando tenga la oportunidad de venir a Lima, ya sabrá que hay un espacio pequeño, pero muy significativo y de bastante valor, dedicado a la selva amazónica y que queda en pleno corazón de nuestra ciudad. Así que ya saben, no hay que poner ningún pretexto para conocer y acercarse a otros tipos de realidades. Y también contarles que hay publicaciones nuevas, ensayos amazónicos que justamente ha sido realizado, es una obra de 3 volúmenes, realizado por el padre Ricardo Álvarez Lobo, ¿no? Son obras ya póstumas. Bueno, esas 2 informaciones era importantísimo compartírselas, ya lo hemos ido comentando en la anterior emisión, pero les reiteramos por si desea conocer mucho más acerca de nuestra Amazonía. Así es, Mónica, y de la Amazonía uno de los recursos más valiosos y más explotados también es el recurso maderero, ¿no? Tenemos aquí una noticia que ha aparecido el día de hoy en el Diario del Comercio, referente pues a las concesiones forestales, ¿no? Hay un gran interés por este tema a nivel de gobierno y hay un gran espacio territorial dentro de la selva que viene siendo concesionado, ¿no? Entonces queríamos hacer una pequeña referencia porque quizá mucha gente no sepa cuáles son las zonas donde existen estas concesiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Loreto con el territorio con mayor espacio concesionado y además con el mayor número de concesiones, ¿no? Son 252. A diferencia, por ejemplo, de Ucayali, donde hay 170, y Madre de Dios, donde hay 85 concesiones. San Martín y Huánuco también
forman parte de esta red, que hay que siempre mencionar a la autoridad responsable. Está bajo la vigilancia del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR. Quiere decir que en cada una de estas ciudades existen, o de estas provincias, existen también presencia de la autoridad estatal a través del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? Esta herramienta es muy importante porque ayuda a controlar los bosques y a que se les dé un manejo que esté vigilado desde el Estado, ¿no? Una situación que es muy recurrente porque existe pues en la Amazonía peruana el tráfico de madera, y es importante conocer también quiénes son los autorizados para comerciar con este bien, este recurso natural, y quienes tienen que someterse a las legislaciones, sobre todo porque en este mismo artículo ya se habla sobre el tipo de sanciones que pueden caer para las empresas que no estén adecuadas a la ley forestal recientemente modificada. Muy bien. Hay también que decirle a todos nuestros amigos de la Amazonía que hay que tomar prevenciones porque estamos en épocas de lluvia. El CENAMI ha informado en la semana que pasó y en esta semana que hay muy fuertes lluvias en ciertos departamentos de nuestro país, en Ucayali, en Madre de Dios, también en San Martín y en otros más. Entonces sabemos que en esta temporada estamos de lluvia en la selva, así que a tomar las precauciones necesarias para no tener ningún tipo de accidente y pues a abrigarse, ¿no? A abrigarse porque aunque en la selva también hace muchísimo calor, cuando hace frío, hace frío, Javier, ¿no? Claro que sí. ¿Te has tocado con el friaje alguna vez? Por supuesto. Yo también. Y bueno, entonces saludamos a todos nuestros amigos queridos de la selva que están allí y que bueno, que ya conocen definitivamente cómo es el clima y que sabrán cómo prevenir en el caso de estos meses de temporal lluvioso. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 5. Y Emisiones Amazónicas, llegamos al final del programa. Agradecemos a todas las radios que nos han acompañado en esta emisión. Sí, así es. Un saludo para Radio Quillabamba, Radio Cepagua, Radio San Martín, Radio Madre de Dios y a todos los que están conectados a través de este programa. Muy bien, queremos agradecerles por habernos acompañado y nos volveremos a encontrar la próxima emisión. Mónica Villanueva y Javier García en Misiones Amazónicas. Hasta luego. Hemos presentado Misiones Amazónicas, un espacio radial producido por el Centro Cultural José Pío Asa. Los esperamos en el siguiente programa, en el mismo horario y por las ondas de Radio Santa Rosa.